mientras millones de estadounidenses se preparaban para un fin de semana festivo cargado con la amenaza de dos grandes tormentas, anticipando interrupciones en los viajes de Acción de Gracias, una narrativa inusual comenzó a desarrollarse. Los susurros de alarma se convirtieron en gritos urgentes: ¡Dios mío! ¡Corran, corran, corran! ¡Son enormes! Estas exclamaciones fueron meramente el preludio de una serie de sucesos verdaderamente extraños que comenzaron a manifestarse a lo largo y ancho de Estados Unidos en un asombroso corto periodo de tiempo. Inmediatamente después de Acción de Gracias, lo que inicialmente parecía una tormenta invernal típica se transformó de repente. Escaló a una incesante andanada de granizo y vientos gélidos y penetrantes que desafiaron todas las explicaciones meteorológicas convencionales. A este inusual fenómeno atmosférico le siguió rápidamente otro, la aparición de imponentes pilares negros suspendidos inmóviles en el cielo, posicionados con una precisión inquietante, como si hubieran sido colocados deliberadamente. Luego, una espiral luminosa, con una forma extrañamente similar a un portal cósmico, se manifestó entre las nubes. Sumándose a este creciente enigma, en lo profundo de las antiguas montañas Sandia, unos exploradores desenterraron un cofre sellado de siglos de antigüedad. En su interior yacían una pequeña e intrincada corona y vasijas rituales, artefactos completamente diferentes a cualquier cosa registrada en la historia estadounidense. Con tal confluencia de señales extraordinarias, muchos se ven ahora obligados a plantear una pregunta profunda: ¿podrían ser estos fenómenos los mismos sucesos que Jesús predijo que precederían a su regreso? Antes de ahondar en esta fascinante investigación, les urgimos a dar me gusta, comentar y suscribirse. Su participación es invaluable, ya que ayuda a amplificar este mensaje crítico a una audiencia más amplia que necesita escucharlo. El cambio climático posterior al Día de Acción de Gracias resultó ser mucho más abrupto y dramático de lo que nadie podría haber predicho. Inicialmente, el inicio fue suave, con una ligera nevada cubriendo barrios y carreteras, una vista común para principios de invierno. Sin embargo, esta normalidad se desintegró rápidamente. La nieve se intensificó hasta convertirse en una tormenta de granizo, golpeando el suelo con fuerza, y luego, con una velocidad impresionante, las temperaturas se desplomaron, provocando que las carreteras se congelaran casi instantáneamente. Este cambio repentino sumió los viajes en el caos, los vehículos derraparon sin control, el tráfico se detuvo y más de 50 millones de personas vieron sus planes interrumpidos mientras las principales autopistas y los bulliciosos aeropuertos luchaban por mantenerse al día. Los meteorólogos estaban perplejos, admitiendo que la tormenta desafiaba las características típicas de un sistema invernal normal. Las imágenes de radar revelaron movimientos erráticos, con la tormenta desviándose en direcciones que no guardaban ninguna relación con las trayectorias pronosticadas. Contorsionó su forma, inexplicablemente ganando fuerza incluso en regiones desprovistas de humedad, comportándose de maneras que los modelos computacionales simplemente no podían replicar ni explicar. Un veterano experto en meteorología confesó abiertamente: la tormenta no se adhería a ninguna de nuestras predicciones. Parecía estar actuando con una inteligencia propia. Para muchos observadores, esta inexplicable anomalía meteorológica resonó con Romanos 8 y 22, una escritura que habla de la creación gimiendo. Este gemido no se representa como una exhibición grandiosa y abierta, sino más bien como movimientos sutiles e inusuales, la propia naturaleza reaccionando con una sensibilidad intensificada, presagiando la llegada de algo mucho más significativo. Aunque nadie afirmó que la tormenta ofreciera pruebas definitivas de nada, su momento preciso y su comportamiento profundamente anómalo, sin lugar a dudas, provocaron una reflexión generalizada. Si una tormenta podía experimentar una transformación tan asombrosa, los fenómenos subsiguientes sin duda amplificarían la aprensión nacional. La narrativa, como descubrirá, apenas ha comenzado. Apenas unos días después del extraño clima posterior a Acción de Gracias, apareció otro fenómeno desconcertante, esta vez dominando los cielos. Rápidamente cautivó las redes sociales, propagándose viralmente ya que nadie había presenciado nada remotamente similar. En las primeras horas de la mañana, los residentes a lo largo de la costa miraron hacia arriba, discerniendo formas oscuras y enigmáticas que flotaban ominosamente sobre el horizonte. Inicialmente, se confundieron con sombras alargadas o formaciones de nubes inusuales. Sin embargo, a medida que el sol ascendía, estas formas se solidificaron en columnas negras altas y distintas, aparentemente suspendidas sin esfuerzo en la vasta extensión del aire. Lo que verdaderamente asombró a los espectadores no fue solo su impactante forma, sino su movimiento inquietante.
En lugar de ceder a las corrientes atmosféricas como las nubes convencionales, estas columnas de obsidiana comenzaron a ejecutar rotaciones perfectas y sincronizadas. Docenas de estos monolitos negros se movían al unísono, cada uno manteniendo una distancia impecablemente precisa del siguiente, formando colectivamente un círculo colosal contra el telón de fondo del cielo. Su movimiento era absolutamente silencioso, desprovisto de cualquier temblor o balanceo, como si se deslizaran por una pista invisible y predeterminada. Los afortunados que capturaron el evento en vídeo declararon inequívocamente que estos objetos no se parecían en nada a drones ni a ninguna otra tecnología conocida creada por el hombre. Los drones exhiben inherentemente un ligero tambaleo, y las aeronaves generan un ruido considerable. Sin embargo, estos pilares permanecieron firmemente erguidos, navegaron con una fluidez impecable y giraron con una precisión extraordinaria. Un solo testigo articuló el sentimiento colectivo: parece que alguien simplemente los colocó y les dio a play. Cuando las autoridades consultaron los sistemas de radar, nada se registró. El control de tráfico aéreo corroboró esto, confirmando una ausencia total de cualquier aeronave en el área. Las cámaras térmicas no detectaron emisiones de calor, lo que indica que estos pilares no irradiaban energía como los motores o las estructuras metálicas sólidas. Parecían existir dentro del cielo, pero al mismo tiempo, trascendían los límites del entorno físico. Los meteorólogos lucharon por formular explicaciones coherentes, proponiendo posibilidades como la oscuridad atmosférica, las inversiones de temperatura o las formaciones de nubes raras. Sin embargo, ninguna de estas teorías explicaba adecuadamente la evidencia visual. Las sombras no orquestan movimientos circulares. Las nubes no mantienen formas perfectamente rectangulares, y las reflexiones atmosféricas suelen carecer de tal estabilidad prolongada. A medida que estos cautivadores clips proliferaban en línea, un número creciente de individuos comenzó a establecer paralelismos entre las formas y las descripciones encontradas en los textos bíblicos. El libro del Éxodo, por ejemplo, relata que Dios se manifestó a través de pilares en el cielo, un pilar de nube de día y un pilar de fuego de noche, para guiar y señalar el movimiento. Isaías también hace referencia a un pilar erigido como señal divina. Los pilares giratorios, de forma aislada, quizás no constituyan una prueba irrefutable de nada. Sin embargo, su inquietante momento y su forma distintiva encendieron una especulación generalizada, lo que llevó a muchos a preguntarse si se trataba simplemente de un elaborado truco meteorológico. Algunos espectadores percibieron los objetos como señales manifiestas, como si los propios cielos estuvieran intentando transmitir un mensaje urgente para la atención de la humanidad. Otros experimentaron una profunda sensación de inquietud, enfrentados a la visión de algo que se movía con una perfección tan impecable sin una razón discernible. Independientemente de su verdadera naturaleza, estos pilares desafiaron claramente tanto las leyes naturales como las explicaciones tecnológicas. Y si los objetos pueden girar silenciosamente en el cielo, evadiendo el radar y la comprensión científica, entonces el fenómeno subsiguiente, una colosal abertura en espiral en las nubes, hace que estas preguntas cada vez más difíciles de ignorar. Prepárese, porque lo que sucedió a continuación fue aún más extraño. No mucho después de que los misteriosos obeliscos giratorios desaparecieran de la vista, se desarrolló otro evento extraordinario, un suceso que muchos testigos consideraron aún más asombroso. A primera hora de la tarde, en varios estados del sur, un intenso y luminoso resplandor comenzó a coalescer en lo alto de las nubes. Inicialmente, podría haberse confundido con la luz del sol abriéndose paso, pero su forma se negó a disiparse o cambiar como la luz natural. En cambio, comenzó a formarse meticulosamente en una espiral perfecta, notablemente clara, exquisitamente simétrica y tan geométricamente precisa que no se parecía a nada que la naturaleza generara típicamente. La espiral se expandió, creciendo progresivamente hasta que su inmensa forma abarcó una parte significativa del firmamento. Sin embargo, su característica más cautivadora fue su núcleo. El centro de esta espiral celestial no era oscuro ni estaba oscurecido por las nubes, irradiaba un brillo suave y etéreo, similar a una suave iluminación que emanaba directamente de los cielos, como lo describió un observador asombrado. Para innumerables espectadores, esta luminosidad se sentía distinta a la luz del sol, más fría, más constante, casi como si su fuente estuviera más allá de las nubes, en lugar de simplemente detrás de ellas. Las personas que estaban al aire libre informaron de una vibración sutil, casi imperceptible, que impregnaba el aire. No era un temblor fuerte o dramático, sino más bien un zumbido silencioso, lo que sugería que algo vasto se estaba abriendo suavemente.
Los perros de la región comenzaron a ladrar incesantemente, mientras que los pájaros, en marcado contraste, cayeron en un silencio antinatural. Algunos residentes, inicialmente convencidos de que un motor o una máquina cercana estaba funcionando, salieron a la calle solo para encontrar a todo su vecindario inmóvil, todos mirando en la misma dirección. Los meteorólogos se apresuraron a descartar cualquier explicación que involucrara tormentas o torbellinos. Si bien las nubes espirales generadas por tormentas se caracterizan por una rotación violenta y movimientos de viento turbulentos, esta formación celestial permaneció absolutamente inmóvil. Los sistemas de radar no registraron perturbaciones atmosféricas inusuales, lo que confirmó la ausencia de ciclones, corrientes de aire o cambios de temperatura que pudieran explicar su apariencia visual. La espiral permaneció suspendida en el cielo con la precisión inquebrantable de un dibujo, su equilibrio y claridad prístina tan profundos que incluso expertos experimentados admitieron no haber presenciado nunca un fenómeno similar. Un científico declaró enfáticamente, la naturaleza simplemente no crea líneas tan perfectas. Hay algo en esto que rompe fundamentalmente las reglas habituales. Esta provocadora declaración encendió fervientes discusiones en línea, y en cuestión de horas, miles de personas comenzaron a comparar las imágenes de vídeo con antiguos pasajes escriturales. Ezequiel 1:4 describe vívidamente una nube brillante y giratoria infundida con fuego que se despliega, marcando un momento de revelación divina. De manera similar, Apocalipsis 4:1 relata que Juan escucha una voz que lo llama hacia arriba mientras una puerta celestial se abre en el cielo. Si bien la espiral en sí misma no ofrecía pruebas concluyentes, los sorprendentes paralelismos eran innegablemente convincentes, una forma geométrica perfecta, un núcleo radiante, una sutil vibración atmosférica y la profunda sensación de una apertura. Las comunidades en línea la denominaron rápidamente la puerta espiral celestial, sugiriendo que era menos una anomalía meteorológica y más una señal deliberada, posicionada a propósito en el cielo para llamar la atención humana. Otros experimentaron una profunda inquietud, particularmente dada su rápida aparición después de los pilares giratorios. Dos fenómenos celestes distintos, altamente inusuales, ocurriendo con días de diferencia, eran imposibles de ignorar. Algunos lo encontraron increíblemente hermoso, otros aterrador. Sin embargo, casi universalmente, hubo acuerdo en un punto: esto era profundamente anormal. Y si una espiral luminosa puede materializarse aparentemente de la nada, el descubrimiento subsiguiente, desenterrado de las profundidades de la superficie terrestre, solo amplificaría el creciente misterio. Antes de continuar con esta intrigante investigación, por favor, tómese un momento para dar me gusta, comentar y suscribirse. Su apoyo es crucial para asegurar que esta investigación vital llegue a una audiencia más amplia. Apenas unos días después de que la espiral celestial cautivara los cielos, un descubrimiento completamente distinto emergió de un lugar terrestre inesperado: las majestuosas montañas de Nuevo México. Las fuertes lluvias recientes habían provocado un pequeño deslizamiento de tierra en las laderas de las montañas Sandia, exponiendo inadvertidamente una estrecha abertura en la pared rocosa. Inicialmente, los excursionistas que tropezaron con ella creyeron que era una fisura natural. Sin embargo, al aventurarse en su interior, encontraron que las paredes internas eran notablemente lisas y precisamente formadas, sugiriendo que un corto pasadizo había sido meticulosamente tallado allí hace milenios. El túnel en sí no era extenso, abarcaba solo unos pocos metros, pero en su término yacía un objeto que inmediatamente llamó la atención: un cofre azul verdoso, fuertemente incrustado de polvo y la pátina de la antigüedad. Aunque su vibrante color original se había desvanecido a lo largo de incontables siglos, la superficie del cofre aún conservaba un símbolo inconfundible: una estrella de 5 puntas perfectamente simétrica, meticulosamente elaborada con docenas de remaches metálicos martillados. La artesanía y el diseño de este cofre no se parecían a ningún arte conocido de las tribus indígenas o los primeros colonos de la región, su estilo era completamente ajeno. Cuando los exploradores abrieron cuidadosamente su tapa, ocurrió un evento peculiar. El cofre emitió un sonido metálico sordo y resonante, similar al solemne tañido de una campana ceremonial. No era demasiado fuerte, pero su profunda reverberación resonó poderosamente en el espacio confinado, deteniendo momentáneamente a todos los presentes en un asombro. Este sonido no parecía accidental, se sentía deliberado, una parte integral de un antiguo ritual. Dentro del cofre, varios objetos yacían cuidadosamente envueltos en tela en descomposición. Cada objeto, al ser desenvuelto, presentaba una nueva capa de preguntas.
Primero aparecieron pequeñas, delicadas pero intrincadamente elaboradas coronas, forjadas con metal de estilo notablemente similar a artefactos encontrados en el antiguo Levante, una región a miles de kilómetros de Nuevo México. Luego, emergieron vasijas ceremoniales, sus formas y tallas únicas no pertenecían a ninguna cultura nativa americana discernible. Debajo de estas, se descubrió una delgada barra de metal, grabada con un patrón repetitivo, una vez más en línea con los hallazgos arqueológicos de Oriente Medio que con cualquier cosa nativa del suroeste de América. Arqueólogos que revisaron meticulosamente las pruebas fotográficas y de vídeo confirmaron que la artesanía mostrada era completamente ajena a la de los navajos, apaches, pueblos o cualquier otro grupo indígena históricamente asociado con la zona. Los materiales utilizados, las distintivas marcas de herramientas y la estética general del diseño del cofre sugerían un origen de una civilización completamente diferente, una que nunca antes había sido documentada en la historia de América del Norte. La desconcertante presencia de tales artefactos, enterrados dentro de una cámara sellada, solo intensificó el misterio. ¿Quién los colocó allí minuciosamente? ¿Hace cuántos milenios? Y, lo más crucial, ¿por qué? Para muchos, este antiguo cofre evocó instantáneamente poderosos pasajes bíblicos. Jeremías 31 habla de Dios preservando un objeto del pacto, escondido hasta un tiempo futuro profetizado. Y Apocalipsis 19 describe al rey que regresa adornado con muchas coronas. El rico simbolismo era innegable: coronas, vasijas ceremoniales, una vara ritual y un cofre con forma de estrella, sepultado en las montañas, ahora resurgiendo precisamente cuando una serie de otras señales inusuales se manifestaban en todo el país. Algunos postularon que podría ser una colección ritual antigua, conservada a propósito. Otros creyeron que era un mensaje profundo de una era pasada, ahora reapareciendo inexplicablemente en el presente. Independientemente de la explicación final, la mera sincronicidad de este descubrimiento apareciendo tan pronto después de los desconcertantes obeliscos y las etéreas puertas espirales dejó a muchos reflexionando sobre una posible interconexión entre estos eventos. Y justo cuando la humanidad lidiaba con las implicaciones de este misterioso cofre, otra señal se materializó, esta vez desde los límites ilimitados del espacio exterior. Permanezca atento, porque el cosmos guardaba más revelaciones. Mientras el discurso público estaba consumido por los recientes descubrimientos terrestres y atmosféricos, los astrónomos revelaron en silencio información inquietante sobre una anomalía que ocurría mucho más allá de la atmósfera terrestre. Los científicos habían estado rastreando un objeto interestelar recién identificado, designado Tracy Atlas. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro cuerpo celeste conocido que entra en nuestro sistema solar, este objeto exhibió un comportamiento que desconcertó incluso a los expertos más experimentados. La mayoría de los cometas o asteroides se caracterizan por su movimiento de caída, rotación o por los rastros visibles de polvo que dejan a su paso. Sin embargo, Tracy Atlas no realizó ninguna de estas acciones. En cambio, atravesó el espacio en una línea casi perfectamente recta, manteniendo su trayectoria sin un tambaleo, giro o escombros discernibles. Tal movimiento preciso e inquebrantable es virtualmente sin precedentes para objetos espaciales naturales, lo que lleva a la especulación de que su trayectoria podría estar controlada deliberadamente. Incluso los cometas, aunque influenciados por fuerzas gravitacionales, suelen mostrar cierto grado de curvatura o irregularidad. Este objeto, sin embargo, mantuvo una dirección idéntica durante meses. Su apariencia fue igualmente desconcertante. Cuando los telescopios capturaron la luz solar reflejada en su superficie, la luz no se dispersó de la manera caótica y esperada. En cambio, produjo un brillo metálico distintivo, brillante, pero extrañamente uniforme, como si su superficie fuera antinaturalmente lisa e ingenieril, en lugar de la textura áspera e irregular de los asteroides o cometas típicos. Un investigador de la NASA lo describió acertadamente: refleja la luz como el metal, pero no se comporta como algo hecho por el hombre o natural. La NASA confirmó además que a fines de 2025, se proyecta que Tracy Atlas pasará por detrás del Sol, una alineación que lo oscurecerá temporalmente de la observación de la Tierra. Los astrónomos admitieron cándidamente su incapacidad para predecir su trayectoria una vez que reaparezca. Si bien la mayoría de los objetos interestelares experimentan un efecto de tirachinas gravitacional al acercarse al Sol, el comportamiento anómalo de Tracy Atlas significaba que nadie podía pronosticar con confianza su dirección futura. Los científicos fueron meticulosos al aclarar su naturaleza: no era basura espacial, ni un satélite fuera de servicio, ni ningún tipo reconocido de asteroide.
Su composición única y su movimiento inquebrantable simplemente desafiaban la clasificación dentro de los catálogos celestes existentes. A pesar del tono mesurado y tranquilo de la NASA, la naturaleza desconocida de TRES y Atlas infundió una palpable sensación de inquietud entre las comunidades en línea. El espacio siempre ha albergado elementos impredecibles, sin embargo, momentos como este sirvieron como duros recordatorios de lo poco que la humanidad realmente comprende sobre las vastas fuerzas cósmicas en juego. Para algunos creyentes, la descripción del objeto resonó profundamente con un pasaje de Apocalipsis 8, que habla de una gran estrella cayendo de los cielos durante un periodo de intensa agitación global. Aunque no se afirma explícitamente que TRES y Atlas sea esa estrella profetizada, las sorprendentes similitudes, una trayectoria silenciosa, una ausencia de rotación, una luminosidad metálica, un camino que ignora las leyes naturales y su aparición en la misma época que otras rarezas terrestres, fueron suficientes para encender una discusión ferviente. Si TRES y Atlas es meramente un viajero interestelar excepcionalmente raro o algo de mucha mayor importancia, su momento innegablemente planteó preguntas críticas. ¿Por qué navega por el espacio con una precisión tan inigualable? ¿Por qué su comportamiento diverge tan completamente de todo lo observado anteriormente? ¿Y por qué su viaje coincide con una serie sin precedentes de eventos inusuales que se desarrollan en todo Estados Unidos? Si bien las respuestas definitivas siguen siendo esquivas, una verdad es clara: el mundo está observando, con atención. Antes de continuar con la siguiente señal notable, le rogamos que dé me gusta y se suscriba. Su apoyo inquebrantable permite que esta investigación llegue a más personas que lidian con las profundas implicaciones de estos eventos que se están desarrollando. Al mismo tiempo que los científicos observaban el silencioso objeto interestelar, la gente de Texas fue testigo de un fenómeno terrestre igualmente peculiar. En una tarde cálida y plácida, dos enormes trombas marinas se materializaron inexplicablemente sobre el Golfo, ascendiendo al cielo en perfecta sincronía. Inicialmente, los meteorólogos conjeturaron una mera coincidencia. Sin embargo, en cuestión de minutos, se hizo evidente que no se trataba de un evento meteorológico ordinario. Los tornados gemelos comenzaron a avanzar uno al lado del otro, manteniendo una alineación paralela impecable mientras atravesaban la extensión acuática. Normalmente, los tornados están sujetos a complejas fuerzas atmosféricas, a menudo atrayéndose entre sí, fusionándose o fragmentándose debido a la presión del viento y las dinámicas rotacionales. Sin embargo, estos dos permanecieron meticulosamente separados por una distancia idéntica durante todo su viaje, casi como si se adhirieran a trayectorias invisibles. Incluso cuando los vientos predominantes cambiaron, los tornados mantuvieron su curso sincronizado, moviéndose con una precisión extraordinaria que igualaba la velocidad y la dirección del otro sin fallar. Los espectadores que se alineaban en la orilla observaban atónitos, algunos filmando desde botes, otros corriendo a terrenos más altos para obtener una mejor vista. Parecía que sabían exactamente a dónde iban, comentó un testigo. Otro comentó: eso no era naturaleza. Era demasiado perfecto. Los meteorólogos consultaron frenéticamente datos en tiempo real, esperando descubrir caídas de presión localizadas o diferenciales de temperatura significativos que pudieran explicar una formación tan sincronizada. En cambio, las lecturas presentaron una imagen contradictoria: el ambiente circundante simplemente no apoyaba la génesis simultánea de dos tornados, mucho menos su movimiento coordinado. Esto no es consistente con nuestros modelos, declaró un experto en meteorología. Algo más está influyendo en esto, pero no tenemos idea de qué. Luego vino el elemento que más profundamente inquietó a la población. A medida que los tornados conjuntos avanzaban por el Golfo, varios testigos informaron haber escuchado distintivamente un sonido prolongado y profundo, arrastrado inquietantemente por el viento. Se lo comparó con la ráfaga resonante de una trompa o una trompeta, que resonaba misteriosamente en el aire. Inicialmente, la gente asumió que emanaba de un barco distante, pero las observaciones subsiguientes confirmaron que el sonido se originó en la dirección de los propios tornados, no de la costa. Los vídeos capturaron el extraño tono, que duró casi 20 segundos antes de desvanecerse gradualmente. Cuando estas grabaciones de audio fueron sometidas a un análisis experto, los especialistas determinaron que la frecuencia del sonido no se correspondía con las bocinas de niebla, los motores de barcos, las aeronaves, la maquinaria industrial o incluso las vibraciones típicas generadas por tormentas. Era antinaturalmente constante, demasiado pura y demasiado profundamente baja para ser atribuida al ruido atmosférico natural. Un investigador concluyó: suena artificial,
pero no hay una fuente discernible. Para innumerables espectadores, este enigmático sonido evocó un poderoso versículo bíblico, Nahum 1:3, que proclama: Jehová tiene su camino en la tempestad. En las Sagradas Escrituras, los torbellinos sirven con frecuencia como potentes símbolos de intervención divina, actuando como advertencias, heraldos de transición o marcadores de momentos en los que se avecinan cambios significativos. Las trombas marinas de Texas, de forma aislada, podrían no probar concluyentemente nada. Sin embargo, cuando se yuxtaponen con su exquisita y precisa simetría, su momento inexplicable y el sonido extraño y parecido a una trompeta que las acompaña, la gente inevitablemente comenzó a reflexionar si se trataba, de hecho, de algo más que un mero evento meteorológico. Los tornados gemelos finalmente se disiparon, dejando tras de sí aguas tranquilas, pero una multitud de preguntas persistentes y sin respuesta. Sin embargo, el recuerdo indeleble perduró. Dos fuerzas inmensas, moviéndose como una sola, formadas por patrones que manifiestamente trascendían el reino de la naturaleza. Y mientras Estados Unidos debatía las trompetas de viento de Texas, un sonido completamente diferente reverberó desde el cielo de Ohio, intensificando la aprehensión nacional. Manténgase atento, porque los extraños eventos que se desarrollaban en todo el país no mostraban signos de cesar. Justo cuando la gente creía haber presenciado suficientes fenómenos inusuales, desde pilares giratorios en el cielo hasta nubes etéreas en forma de espiral, llegó otra manifestación inquietante. Esta vez, su impacto se experimentó principalmente a través del sonido, en lugar de la vista. En la profunda quietud de la noche, los residentes de múltiples pueblos de Ohio comenzaron a percibir un fenómeno auditivo diferente a todo lo que habían experimentado, un sonido prolongado, similar a una trompeta, que emanaba de los propios cielos. Los primeros informes surgieron alrededor de la medianoche. Las personas salieron a la calle, atraídas por un tono profundo y resonante que parecía atravesar el aire en una línea inquietantemente recta. Algunos describieron su calidad como metálica, mientras que otros sentían como si un instrumento colosal estuviera siendo tocado por el viento. Independientemente de la descripción precisa, este sonido persistía durante duraciones que oscilaban entre 15 y 40 segundos cada vez, retrocediendo durante unos minutos solo para regresar una vez más. Este patrón se repetía constantemente durante toda la noche. Lo que hizo que la situación fuera aún más extraña fue la tranquilidad generalizada de todo lo demás. El cielo estaba cristalino, el aire completamente en calma, desprovisto de tormentas, relámpagos o formaciones de nubes inusuales. Era la noche tranquila por excelencia, donde el zumbido distante de un automóvil podía percibirse a varias cuadras de distancia. Sin embargo, el poderoso sonido que llenaba el aire no emanaba de ninguna fuente visible en ninguna parte por encima o alrededor de las ciudades afectadas. Los funcionarios locales persiguieron exhaustivamente todas las explicaciones concebibles. Los aeropuertos confirmaron la ausencia de cualquier aeronave en el área. Los sitios industriales y las fábricas estaban inactivos durante esas horas nocturnas. Las líneas de tren estaban inactivas y las sirenas de emergencia permanecían en silencio. Incluso el estudio geológico no informó movimientos de tierra, temblores o vibraciones subterráneas capaces de generar un ruido tan profundo. Cuando los especialistas en audio analizaron meticulosamente las grabaciones telefónicas proporcionadas por los residentes, se encontraron con algo extremadamente difícil de categorizar. El sonido exhibía una frecuencia notablemente constante, inquebrantable desde su inicio hasta su conclusión. No fluctuaba en tono como suelen hacerlo los sonidos del viento. No poseía la cualidad vibratoria de la maquinaria, ni resonaba como el ruido de una construcción. En cambio, era inquietantemente suave, demasiado suave para cualquier cosa atribuible a orígenes naturales o mecánicos. Los expertos declararon inequívocamente que la firma de frecuencia no guardaba relación con motores de aviones, turbinas, bocinas industriales o cambios de presión atmosférica. La huella sónica simplemente no se alineaba con ningún sistema artificial que conocieran. La descripción de un testigo del sonido resonó rápidamente en las plataformas en línea: no se sentía como una máquina. Se sentía como una voz, pero no de este mundo. Para muchos cristianos que escucharon o vieron las grabaciones, una escritura profundamente significativa les vino a la mente, 1 Tesalonicenses 4:16, que habla de la trompeta de Dios sonando desde los cielos. Aunque nadie afirmó definitivamente que el sonido de Ohio fuera esa misma trompeta, la sorprendente similitud fue lo suficientemente potente como para encender una contemplación generalizada, lo que llevó a la gente a preguntarse si el mundo estaba entrando, de hecho,
en una temporada en la que las señales inusuales y proféticas se volverían cada vez más comunes. La sincronicidad de estos eventos solo sirvió para intensificar este sentimiento. Estos sonidos de trompeta celestiales emergieron inmediatamente después de la puerta espiral, los pilares giratorios, el cofre de coronación desenterrado bajo la montaña, el objeto silencioso que atravesaba el espacio y los tornados gemelos que se movían en perfecta sincronía. Un solo evento podría descartarse fácilmente, dos podrían atribuirse a la coincidencia. Sin embargo, una secuencia tan concentrada de fenómenos extraordinarios que se desarrollaban en rápida sucesión resultó ser mucho más difícil de ignorar. Si estos sonidos eran simplemente un misterio natural inexplicable o algo profundamente simbólico, dejaron la misma pregunta inquietante resonando en todo Ohio: ¿por qué ahora? Cuando todas estas señales dispares y extrañas se yuxtaponen y examinan colectivamente, comienza a materializarse un patrón mucho más expansivo y revelador. Permanezca con nosotros, porque la revelación final es aún más profunda. Cuando cada uno de estos notables eventos se considera de forma aislada, es tentador categorizarlos como inusuales pero, en última instancia, no relacionados, una anomalía meteorológica aquí, un sonido inexplicable en la noche allá, un objeto extraño que adorna el cielo, un enigma arqueológico desenterrado en las montañas. Sin embargo, cuando estos sucesos se ven en una secuencia armoniosa, comienza a surgir una imagen distinta y convincente. Por primera vez en muchas generaciones, una multitud de señales extraordinarias que abarcan tierra, mar, cielo e incluso las profundidades del espacio exterior se han manifestado dentro de la misma estación temporal, han convergido dentro de la misma nación, y con frecuencia, han aparecido con solo días de diferencia. Este agrupamiento sin precedentes es precisamente lo que ha obligado a científicos, ciudadanos comunes y creyentes devotos por igual a detenerse, reflexionar y reevaluar fundamentalmente la narrativa que se desarrolla a su alrededor. Las Sagradas Escrituras han representado consistentemente épocas históricas en las que las señales divinas no aparecían al azar, sino en patrones deliberados e interconectados. Jesús mismo abordó este mismo concepto explícitamente en Mateo 24. En el versículo 33, transmitió una advertencia fundamental: cuando veáis todas estas cosas, sabed que el tiempo está cerca. Esto no era una referencia a una señal solitaria o a un solo evento extraño, sino más bien a una convergencia, un aumento simultáneo de múltiples indicadores, que señalaban colectivamente un cambio profundo en la historia humana. Lucas 21 amplifica este mensaje con un aliento aún mayor, afirmando en el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El énfasis aquí no está en infundir miedo, sino en fomentar una conciencia aguda, no en incitar al pánico, sino en cultivar un estado de preparación. La instrucción divina es inequívoca: cuando las señales inusuales se agrupan en racimos, la humanidad debe prestar mucha atención. El patrón que actualmente se manifiesta en los Estados Unidos es innegablemente sorprendente: una tormenta invernal que se comporta con una intencionalidad casi guiada, estructuras similares a obeliscos que giran en formaciones sincronizadas sobre la costa, una puerta espiral luminosa que se despliega entre las nubes, un antiguo cofre de coronación oculto bajo una montaña, un objeto celestial silencioso que atraviesa el espacio con una precisión de ingeniería, tornados gemelos que se mueven al unísono como bailarines sincronizados, y estallidos de trompeta que reverberan en el cielo nocturno. Ninguno de estos eventos, tomados individualmente, ofrece pruebas concluyentes de nada por sí mismos. Sin embargo, cuando se consideran en conjunto, resuenan poderosamente con un tema recurrente tejido a lo largo de las Sagradas Escrituras: el mundo natural responde y reacciona consistentemente justo antes de puntos de inflexión monumentales en la historia. Romanos 8 y 22 articula que la creación gime mientras espera pacientemente la redención. Amós 3, 7 proclama: ciertamente el Señor Jehová no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, lo que implica que el Señor proporciona señales antes de movimientos divinos significativos. Joel 2 describe vívidamente prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, antes de la venida del día grande y terrible de Jehová. Hechos 2 y 19 cita directamente esta misma profecía, reafirmando que las señales celestiales delinearían la conclusión de una era y la inauguración de otra. 1 Tesalonicenses 5 emite una solemne advertencia de que un cambio repentino e imprevisto descenderá sobre un mundo convencido de su normalidad ininterrumpida. Finalmente, Hebreos 12, 26-27 habla de un tiempo en que tanto el cielo como la tierra serán sacudidos, señalando inequívocamente la inminente llegada de algo completamente nuevo.
los creyentes que hoy encuentran estos profundos pasajes escriturales no pueden evitar sorprenderse por la inquietante semejanza de su lenguaje con los eventos que se están presenciando actualmente: temblores, gemidos, movimientos inexplicables en la esfera celestial y señales que se manifiestan en diversos elementos de la creación. De manera crucial, la Escritura también imparte la sabiduría de que, antes de las grandes transiciones espirituales, las señales no aparecen de forma aislada, más bien, invariablemente se manifiestan en grupos. Durante el monumental Éxodo, las señales se desarrollaron en una secuencia meticulosamente orquestada. Antes del nacimiento de Cristo, ocurrieron múltiples señales significativas en un periodo condensado. Y Jesús mismo advirtió que el fin de la era reflejaría este patrón preciso: eventos que convergen, se intensifican y se aceleran con una frecuencia creciente. Así, la pregunta se vuelve ineludible: si estas señales modernas no son meras ocurrencias aleatorias, ¿hacia qué profunda verdad apuntan colectivamente? Para muchos, la creciente comprensión no es que el mundo se esté precipitando hacia su fin absoluto, sino más bien que está experimentando una profunda transformación, está entrando en una nueva etapa profetizada de la historia, una que las Escrituras han descrito meticulosamente durante siglos. Jesús mismo utilizó la poderosa metáfora de los dolores de parto, lentos e infrecuentes al principio, luego progresivamente más rápidos y, en última instancia, imposibles de ignorar. El cúmulo de señales que ahora aparecen en los Estados Unidos refleja sorprendentemente esta aceleración, un evento significativo que se desarrolla antes de que el recuerdo del último haya tenido tiempo de desaparecer por completo. La pregunta fundamental, entonces, es precisamente la misma que Jesús planteó a sus propios discípulos: si estas cosas están ocurriendo ahora, ¿en qué era estamos verdaderamente entrando? Y a un nivel más íntimo y personal, ¿es este un recordatorio divino de que Dios está mucho más cerca de lo que a menudo percibimos? ¿Podría ser un suave golpe en la puerta, señalando su inminente apertura? Solo el desarrollo de los acontecimientos revelará la respuesta completa. Sin embargo, el patrón que tenemos ante nosotros es innegablemente elocuente. La pregunta crucial sigue siendo: ¿estamos verdaderamente escuchando? Gracias por ver. No olvide suscribirse y esté atento a nuestro próximo vídeo. Deje un comentario y comparta sus ideas con nosotros. El sonido era como si cientos de minúsculos objetos tamborilearan incesantemente sobre el tejado. Una mujer, impulsada por la curiosidad, se aventuró a abrir su puerta y salió, solo para retroceder instantáneamente en profundo estado de shock. No era agua lo que descendía de los cielos, sino legiones de ranas. Primero individualmente, luego por docenas, luego miles y miles de diminutos anfibios se desplomaron del cielo, rebotando frenéticamente por el pavimento resbaladizo, cubriendo coches, porches y jardines delanteros. Algunas aún estaban vivas, saltando desesperada y frenéticamente, como si hubieran sido arrojadas desde una altura inimaginable. Otras yacían inmóviles, atraídas por una fuerza invisible e incomprensible. Cuando intervinieron los meteorólogos, la situación se volvió aún más enigmática. No había tromba marina, ni tormenta turbulenta, ni corriente potente discernible capaz de arrastrar ranas hacia arriba. La NOAA escudriñó meticulosamente los datos de radar y declaró inequívocamente: la atmósfera está completamente prístina. No se conoce ningún fenómeno natural que produzca una lluvia de ranas. Un experto exclamó con incredulidad: este fenómeno es científicamente imposible. Y fue precisamente en este punto donde muchos comenzaron a recordar vívidamente las narrativas de la Biblia. Porque en el antiguo libro del Éxodo, las ranas constituyen una plaga que Dios desata antes de orquestar la salvación de su pueblo. Además, en Apocalipsis 4 y 13, la imaginería de las ranas reaparece como una poderosa señal, indicando la exposición de entidades inmundas antes de la culminante y última gran guerra. A lo largo de toda la Biblia, las ranas trascienden su forma biológica, sirven como potentes símbolos de advertencia, de sacar a la luz corrupciones ocultas y del inminente juicio de Dios. Así, cuando una escena asombrosamente idéntica a un antiguo desastre bíblico se manifestó de repente directamente en suelo estadounidense, desprovista de cualquier razón científica, sin el apoyo de ningún fenómeno natural conocido, multitudes concluyeron que esto no era una mera coincidencia. Muchos creen que este evento es la señal inaugural de una serie de advertencias que se propagan silenciosamente, indicando que América está entrando ahora en una época profetizada, largamente anunciada en las Escrituras. Comenzó una mañana serena en Colorado Springs, bajo un cielo inusualmente claro, libre de nubes pesadas o niebla matutina. Sin embargo, este silencio tranquilo fue efímero.
Un corredor matutino, al levantar la vista, se detuvo abruptamente. Sobre las delicadas nubes blancas, una silueta colosal comenzó a aparecer. Inicialmente indistinta, se fue aclarando gradualmente, como si una mano invisible estuviera dibujando meticulosamente una vasta ciudad en el cielo. Edificios imponentes, techos planos expansivos y muros verticales permanecieron completamente estáticos, sin moverse ni dejarse llevar por el viento. Se mantuvo perfectamente inmóvil, suspendido en el aire, una visión majestuosa que se asemejaba a una ciudadela colosal. En toda la región, otros individuos asombrados fueron testigos del idéntico espectáculo. Muchos filmaron el evento, con las manos temblorosas mientras susurraban asombrados: no se mueve como las nubes. Está quieto. Nos está mirando. El extraordinario incidente duró exactamente 4 minutos, una duración que, para los testigos, se sintió como una eternidad, antes de que toda la estructura etérea se disolviera suavemente de nuevo en las nubes, desvaneciéndose tan completamente como si nunca hubiera existido. Los meteorólogos contemplaron inmediatamente la posibilidad de una fata morgana, un complejo espejismo típicamente observado en el mar. Sin embargo, esta ilusión óptica requiere la proximidad a una gran masa de agua. Colorado no posee océano, ni una vasta superficie reflectante, ni estructuras imponentes capaces de proyectar tales sombras, ni ninguna tecnología de iluminación conocida lo suficientemente potente como para proyectar una maravilla arquitectónica tan surrealista en las nubes. Cuando las explicaciones científicas resultaron completamente insuficientes, muchos recurrieron instintivamente a la Biblia en busca de respuestas. Y dentro de sus sagrados textos, descubrieron algo verdaderamente notable. En Apocalipsis 21, 2, el apóstol Juan escribe con poder visionario: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Esta descripción de una ciudad celestial, no construida por manos humanas, que existe más allá de este reino terrenal, encapsula perfectamente el fenómeno de Colorado. Además, en Juan 14, 2, Jesús mismo declara: voy a preparar un lugar para vosotros. Esta afirmación se interpreta ampliamente como una referencia a la preparación de una morada tangible dentro de un reino real, que será dramáticamente desvelado a su regreso. En consecuencia, un número significativo de creyentes sostiene que la imagen de la ciudad celestial presenciada sobre Colorado no es una ilusión óptica, sino más bien la señal de Jerusalén, un poderoso presagio de la misma ciudad santa descrita en el Apocalipsis, destinada a aparecer a medida que se acerca el tiempo de su regreso. En la árida y desolada extensión del Cañón del Chaco, Nuevo México, una tierra impregnada de ruinas antiguas, un equipo de topógrafos geológicos realizó un descubrimiento asombroso. Mientras realizaban mediciones rutinarias de las vibraciones del suelo, su equipo registró un encuentro con un objeto duro y anómalo situado a casi 1,5 metros bajo el suelo del desierto. Tras horas de laboriosa excavación manual, desenterraron una vasija única, una jarra elaborada con metal y terracota. Su exterior mostraba las marcas indelebles de la erosión del tiempo, pero su estructura central permanecía notable e inexplicablemente intacta. Cuando la vasija fue levantada cuidadosamente de su tumba de tierra, emitió un sonido bajo, resonante y tembloroso, similar al sonido ahogado de una trompeta lejana. No era excesivamente fuerte, pero lo suficientemente distinto como para que todo el grupo guardara silencio, intercambiando miradas de desconcierto. Sellando la boca de la vasija había un largo palo de madera colocado horizontalmente, una coincidencia exacta en estilo con los métodos de sellado antiguos observados en hallazgos arqueológicos del cercano Oriente. Cuando los expertos abrieron cautelosamente el recipiente, descubrieron 2 objetos distintos en su interior. El primero era un pergamino carbonizado, inscrito con enigmáticos símbolos que desafiaban la categorización, no eran griegos, hebreos ni latinos. El segundo era un trozo de metal negro, que poseía una cualidad magnética inusual, sugiriendo una aleación desconocida para cualquier civilización norteamericana. Los intentos de datación por carbono resultaron completamente inútiles, arrojando solo errores o provocando que el equipo se congelara. Los analizadores de composición no pudieron identificar su composición material. Un experto admitió cándidamente: esta vasija no corresponde a ninguna cultura conocida en este continente. A medida que las explicaciones científicas fallaban y la investigación llegaba a un punto muerto, los teólogos comenzaron a prestar seria atención. Jeremías 32, 14 registra la instrucción explícita de Dios: toma estas escrituras,
tanto las selladas como las no selladas, y ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo. Las vasijas de sellado bíblicas no eran simples recipientes, estaban específicamente diseñadas para preservar escritos cruciales, a menudo proféticos, para futuras generaciones. Esto no era una mera leyenda, sino una instrucción práctica muy seria en la antigüedad. Por lo tanto, cuando un auténtico recipiente de sellado al estilo del Antiguo Testamento se materializó inesperadamente en suelo estadounidense, muchos lo interpretaron como una señal profunda. Sugería que el flujo de señales divinas se estaba desplazando de este a oeste, anunciando un periodo largamente predicho en la Biblia, un tiempo en que todo lo que estaba oculto sería revelado en última instancia. En Red Valley, Nevada, una remota región desértica caracterizada por sus llamativas rocas rojas y antiguos sedimentos geológicos, un descubrimiento profundamente impactante ha capturado la atención nacional. Un equipo de geólogos, durante el estudio de estratos rocosos, desenterró inesperadamente un fragmento de hueso que sobresalía de un acantilado. Inicialmente, supusieron que no era más que un hueso de animal fosilizado. Sin embargo, a medida que excavaban meticulosamente más profundamente, se enfrentaron a una realidad casi increíble, un esqueleto humano colosal, que abarcaba casi 30 pies de largo, completamente incrustado en la antigua formación rocosa. El cráneo de este espécimen gigante medía casi 6 pies de altura, casi la altura de un adulto promedio, con cuencas oculares hundidas y dientes grandes y cincelados. Bajo luz ultravioleta, el hueso emitía un brillo peculiar y tenue, lo que sugería la presencia de minerales diferentes a los encontrados en fósiles conocidos. Los científicos intentaron someter el hueso a la datación por carbono, pero el equipo fallaba repetidamente, se congelaba o se apagaba por completo. Cuando se intentó el análisis mineral, los resultados indicaron que el patrón de mineralización no coincidía con ningún fósil conocido de América del Norte. Todos los protocolos científicos establecidos fallaron en clasificar o explicar este hallazgo. Rápidamente, toda la zona fue acordonada. Las fuerzas de seguridad erigieron robustas barreras de acero, denegando el acceso a todos los civiles. Los miembros del equipo de descubrimiento original dejaron de actualizar abruptamente sus redes sociales, y algunos incluso desaparecieron por completo del contacto. Mientras las instituciones de investigación mantenían un silencio desconcertante, los círculos teológicos comenzaron a pronunciarse. Génesis 6:4 de la Biblia afirma sin ambigüedades: había gigantes en la tierra en aquellos días. Esto no se presenta como una metáfora, las traducciones antiguas se refieren con frecuencia a seres conocidos como Nefilim, descendientes híbridos de los hijos de Dios y mujeres humanas. Números 1 y 33 relata además el encuentro de los israelitas con estos formidables seres, describiéndolos como altos y monstruosos, haciendo que los israelitas se sintieran tan diminutos como langostas en comparación. Muchos textos extrabíblicos, como el libro de Enoc, profundizan en estos gigantes, representándolos como habiendo sido enterrados bajo milenios de tierra y agua durante el gran diluvio. En consecuencia, cuando un esqueleto gigante emergió del suelo de Nevada, numerosos eruditos judíos y cristianos lo identificaron como la misma señal profetizada por los antiguos profetas, un tiempo en que la tierra comenzaría a ceder lo que había consumido durante mucho tiempo, cuando las verdades previamente ocultas serían desveladas, señalando la llegada del fin de los tiempos. Y si la propia Tierra estaba, de hecho, abriendo su boca, la pregunta apremiante era, ¿qué más estaba a punto de surgir? Cuando la Agencia Espacial Europea, ESA, difundió sus alarmantes imágenes, los astrónomos de todo el mundo se vieron sumidos en un estado de profunda inquietud. El vídeo reveló un objeto cilíndrico colosal que se materializaba desde la profunda oscuridad del espacio. Su superficie era notablemente lisa y metálica, desprovista de la típica aspereza asociada con los meteoritos, y reflejaba una luz fría y estéril. Un tenue resplandor emanaba de un extremo, reminiscente de un motor en funcionamiento. Los analistas proporcionaron estimaciones de tamaño muy divergentes, que iban desde la dimensión de Manhattan hasta unas asombrosas 1000 veces más grande, dependiendo de los modelos empleados para determinar su inmensa distancia. Lo que más desconcertó a los científicos fue su trayectoria. No exhibía rotación, desviación, ni movimiento tambaleante, en cambio, se movía en una línea impecablemente recta, como si estuviera bajo un control inteligente y deliberado. A medida que los datos recopilados se difundían entre varias instalaciones de investigación, la confusión científica no hizo más que intensificarse. La composición elemental del objeto era completamente anómala. Claramente no era un cometa, ya que carecía de cola discernible o de hielo.
No podía ser un asteroide, ya que su estructura metálica era antinaturalmente homogénea, exhibiendo una riqueza inusual en níquel y una ausencia casi total de hierro, una composición que desafía todos los patrones naturales conocidos. Además, su comportamiento no se alineaba con ningún otro cuerpo celeste reconocido. No giraba, no mostraba signos de desintegración, no emitía calor detectable, y su trayectoria era tan extraordinariamente estable que los expertos la caracterizaron como sin una forma natural de producir este movimiento. Aún más inquietante era la fecha proyectada de su máxima aproximación, el 29 de octubre de 2025. En este momento crucial, está programado para pasar por detrás del Sol, lo que dejará la mayoría de los sofisticados equipos de observación de la Tierra completamente ciegos precisamente cuando la vigilancia sería primordial. Esta ominosa alineación implicaba que la humanidad podría permanecer ignorante de su verdadera naturaleza o intención hasta que fuera irrevocablemente demasiado tarde. Mientras la comunidad científica lidiaba con este enigma, los teólogos dirigieron su atención al profético libro de Apocalipsis. Apocalipsis 8 y 10 describe una gran estrella, ardiendo como una antorcha, que cae del cielo, llamada ajenjo, un pilar de luz destructiva. Y Lucas 9 y 26 emite una grave advertencia de que las potencias de los cielos serán conmovidas, infundiendo miedo entre la gente con respecto a lo que se acerca a la tierra. Más de unos pocos eruditos bíblicos han calificado cautelosamente a Tres y Atlas como un precursor del ajenjo profetizado, viéndolo como un presagio celestial que precede al juicio global. Esta evaluación no se basa en una colisión anticipada, sino más bien en la premisa de que su aparición inicia una secuencia en cascada de señales, meticulosamente predichas en la Biblia milenios antes. En un profundo sentido profético, Tres y Atlas trasciende su identidad como un mero objeto extraño que se acerca a la Tierra. Bien puede ser la advertencia definitiva grabada en el cielo, que indica que la historia humana está a punto de entrar en una fase irreversible y definitoria. En Columbus, Ohio, el fenómeno comenzó sin previo aviso, en un contexto de completa tranquilidad. No hubo lluvia, ni tormenta, ni trueno distante. Sin embargo, el suelo vibró de forma muy sutil, y un sonido metálico y profundo comenzó a resonar con fuerza desde los cielos. No era el familiar rugido de un tren, ni el zumbido de una máquina, sino un estallido sostenido y resonante, similar a la potente exhalación de una trompeta sonando desde el cielo mismo. Todo el vecindario cayó en un silencio inquietante mientras el sonido penetraba las ventanas, rebotaba en las paredes y ondulaba a través de los árboles como una onda de choque invisible. Un residente lo describió vívidamente: fue diferente a todo lo que he escuchado. Como una trompeta metálica, pero venía de todas partes a la vez. Las imágenes de vídeo de la extraordinaria escena circularon rápidamente por las plataformas de redes sociales, amplificando la confusión a medida que el sonido se repetía varias veces durante la noche, cada explosión durando entre 15 y 40 segundos. Expertos se apresuraron al lugar, pero sus instrumentos registraron condiciones atmosféricas perfectamente normales. Ninguna resonancia atmosférica podría explicar un sonido tan potente. No hubo pequeños terremotos, ni ejercicios militares, ni aviones supersónicos operando en las cercanías. Los sonidos grabados fueron sometidos a un riguroso análisis de frecuencia, arrojando resultados aún más desconcertantes. El rango de frecuencia único del sonido desafió la correlación con cualquier fuente industrial o mecánica conocida. Ningún dispositivo diseñado por el hombre podría haber producido un tono tan profundamente resonante. Un acústico declaró inequívocamente: este sonido no se originó en el suelo. Vino del cielo, y no sabemos por qué. Para los estudiantes devotos de la Biblia, este era un terreno familiar. 1 Tesalonicenses 4 y 16 establece explícitamente que antes del glorioso regreso de Cristo, la trompeta de Dios sonará desde el cielo, sacudiendo los cimientos mismos del mundo. Además, Apocalipsis 8, 1-11 detalla una secuencia de 7 trompetas, descritas como una serie final de advertencias, cada una señalando una gran agitación en el cielo, en la tierra y entre las naciones. En la venerable tradición judeocristiana, el sonido de una trompeta que emana de los cielos siempre ha servido como una señal inconfundible de un profundo movimiento espiritual, de un juicio inminente o de una intervención divina directa en el curso de la historia humana. Es por estas razones convincentes que muchos eruditos creen que la trompeta de Ohio trasciende un mero fenómeno sonoro misterioso. La interpretan como una señal de trompeta, una clara indicación que se cree que precede a eventos trascendentales dentro de la línea de tiempo profética, una vibración celestial destinada a despertar a la humanidad a los profundos desarrollos que se avecinan.
Una tarde aparentemente normal en Dallas, Texas, se transformó de repente cuando el cielo adquirió inesperadamente un inusual tono azul oscuro. La gente levantó la vista, confrontada con una vista absolutamente sin precedentes, un círculo negro perfecto suspendido inmóvil en el cielo, como si se hubiera hecho una incisión prístina en el aire mismo. No era ni humo ni nube, no mostraba signos de disipación o fusión, existía como un objeto distinto y tangible. Sin embargo, lo que realmente silenció a la multitud asombrada no fue solo el círculo, sino una brillante cruz blanca que se materializó precisamente en su centro, inmóvil, como si estuviera sostenida por una fuerza invisible y divina. La luz que irradiaba de la cruz no era cegadora, sin embargo, poseía una intensidad tan nítida y pura que muchos cayeron espontáneamente de rodillas. Algunos lloraron abiertamente, otros levantaron las manos al cielo en oración, mientras que muchos simplemente permanecieron inmóviles, atrapados entre el terror y el asombro profundo. Los científicos se apresuraron a buscar una explicación, pero cuanto más investigaban, más profundamente desconcertados se volvían. Las pantallas de radar de la FAA permanecieron completamente en blanco, lo que indicaba la ausencia de aeronaves, drones o cualquier movimiento discernible en el área. El Servicio Meteorológico del Estado de Texas analizó meticulosamente todos los datos disponibles, concluyendo que ningún fenómeno atmosférico conocido podría haber generado un círculo negro tan perfectamente definido. Los analistas ópticos intentaron medir la luz que emanaba de la cruz, y sus hallazgos fueron asombrosos. El perímetro del círculo negro era imposiblemente nítido, demasiado uniforme y completamente diferente a cualquier formación de vapor de agua o nube. No presentaba características de dispersión de luz natural. En resumen, definitivamente no era un fenómeno meteorológico. Y justo cuando la comunidad científica llegó a un impasse insuperable, la interpretación teológica comenzó a ofrecer profundas percepciones. En Mateo 12:30, Jesús afirmó inequívocamente: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo». Esta sería una señal diferente a todo lo que la humanidad había presenciado, una manifestación premonitoria e innegable. Además, Apocalipsis 14:6 describe a un ángel volando en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, una visión celestial que claramente trasciende el reino físico normal. Por estas razones, muchos eruditos se refieren al fenómeno de Dallas como la señal del sello celestial. El círculo oscuro, perfectamente formado, se interpreta como símbolo de separación o demarcación, mientras que la luminosa cruz blanca sirve como un potente recordatorio de que los límites entre la luz y la oscuridad están siendo divinamente delineados. Y si los cielos sobre América están, de hecho, mostrando señales de demarcación espiritual, la pregunta principal no es simplemente cómo sucedió, sino, lo que es más significativo, ¿por qué ahora? A lo largo y ancho de la nación, una serie de eventos extraños e inexplicables han cautivado profundamente la atención tanto de devotos creyentes como de acérrimos escépticos. Su significado no radica simplemente en su magnitud, sino en su asombrosa semejanza con las advertencias articuladas en las Sagradas Escrituras. Informes de avistamientos celestes anómalos, inesperados temblores sísmicos que sacuden la Tierra y sonidos inexplicables que reverberan en la atmósfera han obligado a muchos a mirar más allá de las explicaciones puramente científicas y a reflexionar sobre una pregunta planteada por los antiguos profetas. ¿Qué ocurre realmente cuando el mundo natural parece reaccionar en respuesta a algo trascendente y superior a sí mismo? Para quienes estudian meticulosamente la Biblia, la principal preocupación no son los eventos aislados en sí mismos, sino el patrón general que forman colectivamente. Jesús, en Mateo 24, emitió una solemne advertencia de que antes de su regreso, nación se levantará contra nación. También predijo señales y prodigios temibles en los cielos, no ocurrencias aleatorias ni aisladas, sino ecos coordinados de un calendario divino que avanza inexorablemente hacia su cumplimiento. Lucas 9:25 amplió esta advertencia, afirmando: «Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones». La Escritura pinta una imagen vívida de un mundo donde la propia creación comienza a temblar y convulsionar a medida que se acerca un día específico y señalado. Los antiguos profetas también hablaron profundamente de un tiempo en que la tierra comenzaría a revelar verdades largamente ocultas. En Daniel 12:4, Dios instruye que cierto conocimiento y entendimiento permanecerían sellados hasta el tiempo del fin, cuando muchos irán de aquí para allá para aumentar el conocimiento. Este profundo concepto, que los misterios enterrados durante generaciones resurgirían repentinamente, se alinea sorprendentemente con los descubrimientos inesperados que parecen surgir de la nada hoy en día,
como si la propia tierra estuviera liberando deliberadamente lo que una vez mantuvo cautivo. Pablo reiteró este tema en Romanos 8 y 22, explicando que la creación gime y trabaja con ansiosa anticipación, esperando la revelación final del plan redentor y definitivo de Dios. Sin embargo, las palabras más profundamente sobrias provienen del mismo Cristo. En Lucas 9 y 28, instruye a sus seguidores: cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Observe el énfasis crucial, no cuando estos eventos lleguen a su culminación, sino cuando comiencen. Estas primeras señales, estos sutiles temblores, estos momentos inusuales, no tienen la intención de infundir terror, sino de servir como un poderoso despertar. Para muchos creyentes, el mensaje es abundantemente claro. Los eventos extraordinarios que ahora se desarrollan en los Estados Unidos no son el clímax, son meramente los precursores, las notas de apertura de una gran sinfonía profética largamente predicha. No son una prueba definitiva de que el fin ha llegado, sino más bien recordatorios urgentes de que el mundo está innegablemente avanzando hacia la coyuntura trascendental para la cual la Escritura nos ha preparado meticulosamente. Y si estas señales están, de hecho, comenzando, entonces también lo está el llamado divino a vigilar atentamente, a discernir profundamente y a prepararse con seriedad para el prometido regreso de aquel que juró que volvería. ¿Qué revela específicamente la Biblia sobre los últimos días? Durante siglos, la humanidad se ha preguntado cómo reconocer este periodo climático, la época final antes de que Dios intervenga definitivamente para poner fin al actual sistema mundial. En lugar de dejar a la humanidad a la deriva en la confusión, la Biblia proporciona una colección notablemente clara y completa de señales, eventos, condiciones globales prevalecientes y actitudes humanas que coalescerían, sirviendo como un identificador inconfundible de que la humanidad ha entrado en el capítulo final de la historia. Estas no son predicciones vagas y abiertas, sino indicadores altamente detallados, meticulosamente registrados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El núcleo de esta discusión se origina directamente de los propios discípulos de Jesús. En Mateo 24, 3, le hicieron una pregunta directa y urgente: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de la era? Jesús respondió con un conjunto amplio y expansivo de profecías, detallando meticulosamente las condiciones y eventos que caracterizarían el mundo inmediatamente antes de su regreso. Habló de guerras generalizadas, escasez aguda de alimentos, terremotos devastadores, epidemias desenfrenadas, una decadencia moral generalizada y una creciente indiferencia espiritual. Fundamentalmente, estas señales no se manifestarían de forma aislada. Más bien, convergerían como un patrón profético singular e inconfundible, señalando colectivamente la inminente conclusión del sistema actual de cosas. Un indicador clave es el conflicto global y la guerra generalizada. Jesús advirtió en Mateo 24, 7 que nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Estas palabras describen no meras escaramuzas localizadas, sino conflictos mundiales a gran escala que involucran a múltiples naciones, una realidad que nuestro mundo ha experimentado trágicamente, particularmente desde el siglo XX. Apocalipsis 6, 4 representa simbólicamente a un jinete en un caballo rojo fuego, facultado para quitar la paz de la tierra, coincidiendo perfectamente con el alcance y la intensidad de la guerra que Jesús predijo. A esto se suman el hambre y la escasez aguda de alimentos. En Mateo 24, 7, Jesús añadió explícitamente que habría escasez de alimentos. Apocalipsis 6, 5-6 retrata además a otro jinete cuya llegada simboliza una hambruna global generalizada, una escalada de inestabilidad económica y precios desorbitados para las necesidades básicas. Tales condiciones devastadoras son trágicamente evidentes hoy en numerosas regiones, exacerbadas por el crecimiento demográfico y la disminución de los recursos. Otra señal significativa son los grandes y frecuentes terremotos. Jesús predijo además terremotos de un lugar a otro, Mateo 24, 7, Lucas 9 y 11. Si bien los terremotos siempre han sido parte de la historia de la Tierra, Jesús indicó un patrón de desastres sísmicos importantes, cada vez más frecuentes y generalizados que intensificarían el sufrimiento en todo el mundo. También se destacan las enfermedades y pestilencias. Lucas 9 y 11 añade un detalle crucial a menudo pasado por alto: enfermedades terribles, epidemias y pandemias globales desempeñarían un papel importante y generalizado en el escenario del fin de los tiempos. Las últimas décadas han sido testigos de brotes de enfermedades que coinciden precisamente con la descripción de Jesús en su escala y alcance global. Será evidente un aumento generalizado de la delincuencia y la anarquía.
Si bien el crimen ciertamente no es un fenómeno novedoso, Mateo 12:12 afirma que la anarquía aumentará. Pablo se hizo eco de esto en 2 Timoteo 3, 1-4, donde describe vívidamente un colapso moral integral de la sociedad. Los individuos se volverán ingratos, desleales, fieramente agresivos, calumniadores, desprovistos de autocontrol y priorizarán el placer sobre su amor a Dios. Este profundo deterioro en el comportamiento humano llegaría a definir los últimos días de manera más poderosa que cualquier desastre individual. También se predice un daño significativo a la tierra. Apocalipsis 11 y 18 contiene una profecía sorprendente: la humanidad estaría activamente arruinando la tierra. Esto abarca no solo la devastación causada por la violencia y la guerra, sino también el daño ambiental generalizado, la contaminación generalizada, la destrucción implacable de los recursos naturales y la explotación imprudente de los ecosistemas del planeta. La desintegración de la unidad familiar es otro indicador clave. En 2 Timoteo 3, 2-3, Pablo advierte que muchos mostrarían falta de afecto natural y que los hijos serían desobedientes a los padres. La unidad cohesiva de la familia, que alguna vez fue considerada la base fundamental de la sociedad, experimentaría una erosión dramática y sin precedentes. Se observará una disminución generalizada del amor a Dios. Jesús predijo que el amor de la mayoría se enfriaría, Mateo 12:12. La apatía espiritual y la indiferencia se generalizarían. Aunque muchos aún podrían reclamar externamente una identidad religiosa, 2 Timoteo 3, 5 señala que tendrían apariencia de piedad, pero negarían su poder. En esencia, esto se refiere a una exhibición externa de religión desprovista de una obediencia genuina o transformación espiritual. Curiosamente, también se predice un mayor entendimiento de la profecía. La Biblia revela que durante los últimos días, muchos alcanzarían una comprensión más profunda de las Escrituras. Daniel 12:4 predijo que en el tiempo del fin, el conocimiento, particularmente la perspicacia espiritual, aumentaría. Misterios que alguna vez estuvieron sellados se volverían más claros y comprensibles a medida que los eventos proféticos se desarrollaran gradualmente. Una proclamación mundial del Evangelio es una señal poderosa. Jesús proporcionó otro indicador significativo: estas buenas nuevas del reino serán predicadas en toda la tierra habitada, Mateo 12:14. Antes del fin último, el mensaje redentor del reino de Dios se extendería globalmente, llegando a diversas comunidades y culturas de todos los continentes. A pesar de estas claras señales, persistirán la apatía y el ridículo generalizados. Jesús afirmó que los últimos días guardarían un asombroso parecido con los días de Noé, Mateo 24, 37-39, un periodo en el que la gente continuaba viviendo sus vidas normales, ajena al juicio inminente. Pedro añade además que vendrán en los últimos días escarnecedores, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? 2 Pedro 3, 3-4. Muchos desestimarían o se burlarían deliberadamente de la clara evidencia de los tiempos. Finalmente, todas las señales se cumplirán juntas. Quizás el indicador más inequívoco proviene del mismo Jesús: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas, Mateo 12:33. La aparición de meramente una o dos señales aisladas no significa el fin. Los últimos días se marcan definitivamente cuando todos los indicadores proféticos se manifiestan simultáneamente y en concierto. ¿Estamos viviendo actualmente en los últimos días? Muchos eruditos bíblicos contemporáneos concluyen afirmativamente, no por miedo, sino porque las condiciones mundiales se alinean tan precisamente con la descripción exhaustiva que Jesús proporcionó. La guerra, el hambre, las pandemias globales, la desintegración familiar, la escalada de la decadencia moral, la destrucción ambiental y la indiferencia espiritual generalizada están todas presentes simultáneamente, exactamente como predijo la Escritura. La predicción de Daniel 12:4 de un mayor entendimiento profético también está ocurriendo evidentemente, ya que individuos de todo el mundo examinan meticulosamente las Escrituras y reconocen su profunda relevancia para nuestra era contemporánea. Aunque estos días traen angustia, la Biblia ofrece un mensaje de profunda esperanza. Si bien las Escrituras reconocen la angustia inherente a estos tiempos, instruye explícitamente a los creyentes a no sucumbir al miedo. En cambio, Jesús transmite un mensaje de esperanza duradera en Mateo 12:13, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y en Lucas 9:28, extiende un poderoso aliento: cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.
Las señales de los últimos días no tienen la intención de aterrorizar, sino de despertar, para recordar a la humanidad que Dios no permitirá que el sufrimiento persista indefinidamente. Daniel 2:44 promete que el reino eterno de Dios reemplazará pronto y decisivamente los sistemas fallidos de este mundo con un gobierno que perdurará para siempre. Apocalipsis 21, 3-4 pinta un futuro glorioso donde la muerte será completamente vencida y el dolor terminará para siempre. Gracias por participar en esta presentación. Recuerde suscribirse y permanecer atento a nuestro próximo vídeo. Agradecemos sus pensamientos y comentarios a continuación. Los noticieros que abren nuestra transmisión con frecuencia presentan temas globales apremiantes, la creciente amenaza de incendios forestales y peligrosas olas de calor que azotan el oeste, obligando a los residentes a huir de edificios que se desmoronan. Dentro de este drama en desarrollo, han surgido imágenes cautivadoras, que revelan un espectáculo aterrador, nubes colosales, en forma de halo, que se ciernen ominosamente. Simultáneamente con estos eventos, múltiples vídeos han capturado enigmáticos sonidos similares a cuernos que emanan de los cielos de todo el mundo. Chicos, ¿qué está pasando?, exclama una voz desconcertada, reflejando una sensación generalizada de inquietud. De hecho, a lo largo y ancho de Estados Unidos, misteriosas y profundamente inquietantes señales están dejando a millones en estado de shock. En California, implacables incendios forestales han consumido vastos bosques y ciudades enteras, tiñendo los cielos de un escalofriante tono rojo sangre. La tierra misma ha temblado mientras terremotos inesperados han golpeado, rompiendo carreteras e infundiendo miedo en innumerables familias. En medio de este caos en desarrollo, los testigos han levantado la vista al cielo y se han quedado sin aliento, una figura radiante que se manifiesta entre las nubes, resplandeciendo con una luz divina que muchos han descrito como el propio Cristo. ¿Son estas meras coincidencias, o son señales inequívocas de que la profecía se desarrolla dramáticamente ante nuestros ojos? Le invitamos a compartir sus pensamientos, interactuar con este mensaje dándole me gusta y suscribirse para asegurarse de no perderse nuestras próximas investigaciones. La señal en las nubes. En los vastos cielos americanos, desde las áridas llanuras de Texas hasta las bulliciosas metrópolis de Nueva York, una visión misteriosa y absolutamente impresionante ha dejado a millones profundamente conmocionados. La gente levantó instintivamente sus teléfonos, ansiosa por capturar lo que sus ojos apenas podían comprender, una figura luminosa que emergía distintivamente entre las nubes, su forma inconfundiblemente humana. Sin embargo, no era un juego ordinario de sombras, ni una mera ilusión vaporosa, ni un truco de la luz solar refractada. Los testigos, con las voces temblorosas de asombro e incredulidad, describieron una figura ataviada con un blanco resplandeciente, envuelta en una luz radiante que brillaba con la intensidad del fuego, con los brazos extendidos en una postura que sugería un abrazo benévolo al mundo de abajo. No era una nube, estaba viva. Simplemente caímos de rodillas, confesó una familia, llorando abiertamente en las calles, abrumada por el profundo espectáculo. Los vídeos de esta extraordinaria manifestación rápidamente saturaron las plataformas de redes sociales, reproducidos millones de veces, encendiendo una potente mezcla de asombro y terror. Para incontables observadores, no había sombra de duda, la figura guardaba un parecido innegable con Jesucristo, de pie majestuosamente en los cielos. La Santa Biblia misma predijo una ocasión tan trascendental. Mateo 12:30 declara, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 1:7 se hace eco de esto con una fuerza profética aún mayor, y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por causa de él. Lo que una vez estuvo confinado a pergaminos antiguos ahora parecía vívidamente vivo, grabado en los cielos de la América moderna. Los escépticos, naturalmente, se apresuraron a ofrecer explicaciones científicas, atribuyendo el evento a un fenómeno óptico, afirmando que era simplemente la refracción de la luz solar a través de las nubes de tormenta, o un truco psicológico conocido como pareidolia, la tendencia humana a percibir formas familiares en patrones aleatorios. Sin embargo, para aquellos que estuvieron bajo los cielos esa noche, ninguna explicación científica pudo disminuir el profundo impacto que experimentaron. El aire mismo estaba pesado con una sensación de asombro casi palpable. El silencio descendió sobre barrios enteros, y personas que nunca antes habían orado se encontraron clamando por misericordia. Esto era claramente más que luz y vapor.
Era una señal, una advertencia viva e inconfundible grabada en los cielos de América. Ya sea interpretado como un presagio del prometido regreso de Cristo o un misericordioso y urgente llamado al arrepentimiento, el mensaje era inequívocamente claro: los cielos ya no guardan silencio. Sonidos de trompeta en Oklahoma. En el corazón de Oklahoma, un sonido misterioso y absolutamente inolvidable ha captado la atención de toda la nación. Durante varias noches consecutivas, cientos de residentes, que abarcan tanto ciudades bulliciosas como pequeños pueblos tranquilos, levantaron sus teléfonos para capturar lo que posteriormente describieron como la trompeta del cielo. Las imágenes de vídeo resultantes se difundieron rápidamente, inundando las redes sociales con un audio escalofriante que provocó profundos escalofríos en innumerables personas. Esto no era, enfáticamente, un trueno ordinario, ni un tren que pasaba o una sirena distante. Se manifestó como una explosión profunda y resonante, que atravesaba el cielo con un ritmo innegable, resonando como una antigua y sagrada llamada. Algunos oyentes lo compararon con el formidable sonido de un gran shofar, el cuerno sagrado que una vez se utilizó en el antiguo Israel para convocar a la gente a la batalla o a la adoración solemne. Los testigos describieron universalmente la experiencia como inquietantemente hermosa y profundamente sagrada. La tierra tembló bajo mis pies, relató un granjero, con la voz aún temblorosa por el recuerdo. No era ruido. Era un mensaje. Las propias escrituras aluden a un momento tan crucial. En 1 Tesalonicenses 4:16, el apóstol Pablo escribe: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los profundos ecos escuchados en Oklahoma recordaron sorprendentemente a muchos esa misma trompeta, la señal celestial que anunciaba la inminente llegada del Rey. Otros recurrieron a la narrativa de Éxodo 19, donde Dios descendió sobre el monte Sinaí en medio de truenos y relámpagos, su voz resonando como una trompeta, tan poderosa que hizo temblar al pueblo de asombro. Para los creyentes, los sonidos que resonaron en los cielos de Oklahoma no fueron una mera coincidencia, sino una profecía que tomaba forma dinámicamente. Los científicos, como era de esperar, se apresuraron a proponer sus explicaciones. Algunos postularon que el fenómeno podría ser atribuible a la actividad sísmica, vibraciones profundas dentro de la Tierra que se propagan como sonido a través de la atmósfera. Otros señalaron patrones de viento inusuales en las capas atmosféricas superiores, teóricamente capaces de generar efectos acústicos peculiares. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones científicas dio cuenta de la calidad rítmica, la repetición precisa y la notable sincronización de estos sonidos reportados a través de distancias geográficas tan vastas. ¿Cómo pudo el sonido idéntico, una explosión prolongada, similar a una trompeta, ser escuchado simultáneamente por tantas comunidades dispares? Para los fieles, la respuesta resonó con claridad. El toque de trompeta no fue meramente un evento auditivo, fue una señal divina, una advertencia celestial que resonó en el corazón espiritual de América. Ya sea interpretado como una última y urgente llamada al arrepentimiento o un profundo presagio del inminente regreso de Cristo, los cielos de Oklahoma estaban declarando inequívocamente lo que la Biblia había predicho durante mucho tiempo, que antes de la consumación de la era, la voz misma de Dios resonaría como una trompeta, sacudiendo tanto el cielo como la tierra. Haz una pausa por un momento. Te animamos a tocar el botón me gusta, dejar un comentario abajo para compartir tus pensamientos y, lo más importante, recordar compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Tu participación nos ayuda a llegar a más buscadores de la verdad. Muy bien, continuemos nuestro viaje a través de estas señales extraordinarias. Incendios en California. California se ha convertido una vez más en el escenario de un desastre de tal magnitud que se siente menos natural y más apocalíptico. Los medios de comunicación de todo el país han informado de incendios forestales de una escala sin precedentes, que arrasan implacablemente el estado y devoran cientos de miles de hectáreas en cuestión de días. Las familias, envueltas en el miedo, se vieron obligadas a huir de sus hogares en plena noche mientras colosales muros de llamas arrasaban indiscriminadamente laderas y vecindarios, dejando a su paso solo ruinas humeantes y desoladas. Los cielos adquirieron un tono inquietante, rojo sangre, que proyectaba un resplandor perturbador sobre ciudades enteras. Para muchos, se sentía menos como una prolongada estación de sequía y calor, y más como un juicio inequívoco que descendía de los cielos. Las crudas imágenes que surgieron de este infierno conmocionaron al mundo entero. Imponentes columnas de fuego,
como pilares de destrucción ígnea, arañaban el cielo, brillando con un intenso carmesí contra el oscuro horizonte. Los testigos capturaron aterradoras imágenes de tornados de llamas, remolinos ardientes que se retorcían violentamente hacia arriba, arrasando el paisaje con una fuerza imparable que incluso los bomberos más experimentados resultaron impotentes para contener. El humo se elevó en columnas tan densas y omnipresentes que el sol desapareció al mediodía, sumiendo a millones en una oscuridad antinatural y opresiva. Se sentía como el fin del mundo, relató un superviviente tembloroso. El fuego se movía más rápido que cualquier cosa que haya visto, y el cielo era como sangre. Las propias palabras de la Biblia parecen hacerse eco de estas imágenes desgarradoras. Joel 2:30 declara: haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Para los fieles, los cielos de California, en llamas con luz carmesí y ahogados por el humo, no eran sucesos aleatorios. Eran profecías vívidamente grabadas en llamas. Nahum 1:6 plantea una formidable pregunta: ¿quién puede soportar su indignación? ¿Quién puede resistir su fiero enojo? Su ira se derrama como fuego, las rocas se hacen pedazos delante de él. Estos versículos no son reliquias de una historia lejana, son recordatorios vivos y potentes a medida que los bosques y las ciudades ardían con una intensidad que recordaba los antiguos sacrificios sobre el altar de una nación percibida por muchos como alejada de Dios. Para muchos creyentes, el mensaje transmitido es profundamente sobrio. Los bosques de América, consumidos por el fuego, simbolizan los altares de antaño, un fuego de advertencia, destinado a despertar a la población antes de que sea irrevocablemente demasiado tarde. Así como los antiguos profetas una vez anunciaron el juicio divino a través del fuego, así también las llamas abrasadoras de California ahora claman una potente alarma divina, implorando urgentemente arrepentimiento y humildad. Ya sea que uno atribuya estos eventos al cambio climático o los descarte como mera coincidencia, la verdad innegable permanece: el fuego ha hablado en toda la tierra, y su escalofriante mensaje es imposible de ignorar. Terremotos sacudiendo la tierra. En el corazón mismo de América, regiones donde la actividad sísmica es históricamente rara y las comunidades suelen vivir libres de la aprehensión de temblores bajo sus pies, terremotos repentinos y poderosos han sacudido ciudades y dejado regiones enteras en un estado de asombro y confusión. Los medios de comunicación informaron con urgente intensidad que un terremoto sacudió partes del Medio Oeste, partiendo carreteras, agrietando cimientos y haciendo que familias asustadas salieran corriendo de sus hogares. En Nevada, un estado donde los temblores son más comunes pero rara vez severos, un terremoto inesperado golpeó con una fuerza inusual e inquietante, dejando a los residentes profundamente nerviosos y desconcertados. Los científicos se apresuraron inmediatamente a medir la magnitud y analizar meticulosamente las fallas. Sin embargo, para la gente común que sintió temblar sus paredes violentamente y escuchó el rugido del suelo bajo ellos, la pregunta central era mucho más simple e infinitamente más sobria: ¿qué le está pasando realmente a nuestra Tierra? Las imágenes desgarradoras que surgieron de estos eventos relataron una historia que las palabras por sí solas luchaban por capturar por completo. Las calles, antes lisas y firmes, ahora estaban desfiguradas por grietas dentadas y abiertas, que corrían como venas oscuras y ominosas por el pavimento. Las casas temblaban visiblemente como si una mano invisible y colosal las hubiera agarrado y sacudido hasta sus mismos cimientos. Las ventanas se hicieron añicos, los cuadros cayeron de las paredes y los niños aterrorizados se aferraron desesperadamente a sus padres mientras la tierra misma gemía como una criatura atormentada y viva. En pueblos rurales aislados, los granjeros describieron cómo sus graneros se sacudían violentamente, y sus animales, vacas y caballos, gritaban con pánico primordial mientras la tierra se movía impredeciblemente bajo sus pezuñas. Para muchos, estas escenas tenían un parecido inquietante con las narrativas bíblicas, sirviendo como un crudo recordatorio de que ninguna tecnología humana o avance moderno puede realmente domar el poder crudo e indomable de la creación cuando decide desatar su fuerza. Para los creyentes, la conexión inmediata con la profecía era innegable. Apocalipsis 6:12 emite una severa advertencia: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Este pasaje habla no solo de temblores físicos, sino de profundas señales cósmicas que acompañarán la aproximación del fin de los tiempos. Asimismo, Jesús mismo advirtió en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en varios lugares.
Lo que hace que estas advertencias sean particularmente significativas no es simplemente la predicción de terremotos, sino la especificidad de que aparecerían en varios lugares, en regiones donde la gente menos los espera, sirviendo como recordatorios repentinos y poderosos de que la Tierra misma da testimonio del plan divino de Dios que se está desarrollando. Los escépticos se apresuraron a descartar estos eventos como el desplazamiento normal, aunque a veces intenso, de las placas tectónicas, ofreciendo explicaciones firmemente arraigadas en la geología. Sin embargo, el momento preciso y las ubicaciones inusuales de estos terremotos inquietaron incluso a los expertos. ¿Por qué se producirían temblores tan repentinos y poderosos en regiones alejadas de las principales fallas? ¿Y por qué se manifestaron en una sucesión tan rápida, coincidiendo con otros desastres concurrentes que ya afectaban a la nación, los incendios furiosos, las tormentas severas y los extraños fenómenos celestes? Descartar esto como una mera coincidencia es ignorar deliberadamente el patrón más grande e innegable que está surgiendo constantemente. Para los fieles, estos terremotos trascienden los meros eventos geológicos. Se interpretan como el persistente llamado de Dios, un recordatorio inconfundible de que ningún rincón de la Tierra está más allá de su alcance soberano. Cuando la Tierra misma comienza a temblar bajo nuestros pies, toda la soberbia y la autosuficiencia humana se despojan, obligándonos a confrontar la profunda verdad de que la vida es frágil y la eternidad está más cerca de lo que comprendemos. Las grietas dentadas que surcan las carreteras y las casas que se estremecen no son meramente daños que esperan ser reparados, son poderosos símbolos, inscritos en piedra, que nos llaman urgentemente de vuelta a la humildad, el arrepentimiento y la fe inquebrantable. Así como los profetas de la antigüedad declararon que el temblor de la tierra constituía una alarma divina, así también estos terremotos modernos claman, Dios está hablando, y su voz no será ignorada. Antes de pasar a la siguiente asombrosa historia, te pedimos amablemente que nos des un me gusta y te suscribas para apoyarnos. Cada contribución, por pequeña que sea, ayuda significativamente a nuestros esfuerzos por compartir estas ideas cruciales. Muchas gracias por tu apoyo. Extraño comportamiento de los animales. Las recientes noticias en todo Estados Unidos han dado un giro inusualmente extraño, no debido a las narrativas habituales de tormentas o incendios, sino al comportamiento desconcertante e inquietante observado en las poblaciones animales. Desde los bulliciosos epicentros de las ciudades urbanas hasta las tranquilas extensiones de las granjas, llegó una afluencia de informes que detallaban escenas que perturbaron profundamente a los testigos. Las redes sociales se inundaron rápidamente de vídeos, encendiendo fervientes debates y una confusión generalizada. La pregunta central y desconcertante en la mente de todos era, ¿por qué los animales se comportan de maneras nunca antes vistas? El fenómeno comenzó inicialmente con las especies aviares. En los principales centros urbanos como Chicago, Nueva York y otras áreas metropolitanas, se vieron vastas bandadas de aves volando erráticamente, lanzándose en círculos caóticos y descoordinados, y alterando abruptamente su dirección sin ninguna razón discernible. Grupos enteros de estorninos chocaron violentamente contra rascacielos imponentes, estrellándose contra las fachadas de cristal en oleadas que horrorizaron a innumerables espectadores. Parecía como si huyeran de algo que no podíamos percibir, relató un testigo, aún conmocionado. Los vídeos de aceras de la ciudad sembradas de cuerpos sin vida de aves caídas proliferaron rápidamente, dejando incluso a expertos experimentados luchando por formular una explicación coherente. En las comunidades rurales más remotas, el misterio se profundizó considerablemente. Agricultores y pastores capturaron imágenes asombrosas de ovejas moviéndose lentamente, pero meticulosamente, en círculos perfectos, sus cuerpos colectivos formando anillos extraños y geométricamente precisos dentro de los campos abiertos. Lo que asombró aún más a los observadores fue que, a lo largo de su movimiento circular, todo el rebaño mantenía sus cabezas levantadas hacia el cielo, como si fueran atraídas irresistiblemente por una fuerza invisible más allá de la comprensión humana. No pastaban, se dispersaban ni exhibían sus comportamientos habituales de rebaño, sino que continuaban su círculo ininterrumpido con un enfoque inquebrantable, como si fueran obligadas por una influencia invisible y poderosa. Las imágenes de estos movimientos extraños se hicieron virales rápidamente, generando millones de visitas y miles de comentarios desconcertados. Si bien algunos individuos desestimaron cínicamente estas escenas como nada más que peculiares instintos animales, muchos otros admitieron haber experimentado un profundo escalofrío. Parecía que incluso los animales, en sus acciones peculiares, estaban percibiendo un mensaje significativo que se articulaba desde los cielos. La Biblia aborda directamente tales señales proféticas.
Romanos 8 y 22 nos recuerda de manera conmovedora: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Jeremías 8, 7 declara: aun la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola y la grulla y la golondrina observan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Esta escritura subraya que la creación misma posee un reconocimiento innato de los tiempos y responde en consecuencia, mientras que la humanidad a menudo permanece espiritualmente ciega. Cuando la naturaleza y la creación manifiestan tales comportamientos extraños, trasciende la mera explicación científica, es una profunda señal profética. Estas inquietantes escenas de aves inquietas y ovejas hipnotizadas se unen ahora al creciente coro de otras solemnes advertencias que resuenan en toda América. Cielos resplandecientes con figuras radiantes, los ominosos sonidos de trompeta que reverberan en Oklahoma, los incendios incontrolables en California, los terremotos repentinos e inesperados, e incluso estos extraños comportamientos animales, todo se alinea notablemente con las propias palabras de Jesús en Mateo 24 y las profecías visionarias del Apocalipsis. El mensaje general es inconfundiblemente claro: Dios está despertando activamente a América. A medida que examinamos meticulosamente los eventos extraordinarios que actualmente sacuden los cimientos de América, la figura luminosa en el cielo, los misteriosos sonidos de trompeta que emanan de Oklahoma, los devastadores incendios forestales que consumen California, los terremotos repentinos e inquietantes, e incluso el inexplicable comportamiento de los animales, una pregunta profunda pesa más que todas las demás: ¿son estas meras coincidencias, o son los últimos toques de trompeta que preceden al regreso de Cristo? Para algunos, estos eventos pueden ser descartados como simples desastres naturales desafortunados o patrones climáticos inusuales. Sin embargo, para un número rápidamente creciente de otros, son alarmas innegables que suenan directamente desde el cielo, implorándonos urgentemente que despertemos antes de que sea irrevocablemente demasiado tarde. El mensaje divino es claro e inequívoco: ahora es el momento señalado para prepararse. Ahora es el momento imperativo para arrepentirse. Ahora es la estación para orar con una intensidad y fervor nunca antes exhibidos. El mundo secular ofrece innumerables distracciones, excusas convenientes y debates interminables. Pero la Sagrada Escritura nos proporciona una verdad simple, inquebrantable e inconmovible: la eternidad está mucho más cerca de lo que percibimos. Y la respuesta que elijamos hoy determinará irrevocablemente nuestro destino mañana. Dios no nos está llamando al miedo, sino a un estado de profunda preparación. Él está sacudiendo la tierra, no con la intención de destruir sin esperanza, sino más bien para volver los corazones endurecidos hacia Él. Romanos 10 y 13 nos recuerda poderosamente, con una promesa que nunca ha fallado: todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Esa invitación divina sigue abierta, incluso en medio de las corrientes arremolinadas del caos. Y Jesús mismo declaró en Mateo 12 y 42, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Estas no son meramente textos antiguos, son mandamientos vivos, directamente aplicables a nuestra generación. Así que esta noche, mientras los cielos reverberan con sonidos inexplicables y la tierra misma tiembla, la trascendental elección se presenta ante cada uno de nosotros. ¿Descartaremos estas potentes señales y persistiremos en la ceguera espiritual? ¿O nos postraremos humildemente de rodillas, invocando el nombre del Señor mientras la preciosa ventana de tiempo aún permanece abierta? La trompeta está sonando, y la puerta de la salvación sigue accesible. El momento de decidir es ahora. El plan de salvación, como las festividades de Dios, revelan su gran designio. El plan maestro de redención de Dios. Desde los albores de la creación, Dios nunca ha operado por azar o improvisación. La Biblia lo retrata consistentemente como una deidad de propósito profundo, diseño intrincado y orden divino. Él no crea sin intención deliberada, ni orquesta la redención sin un plan que lo abarque todo. De hecho, una de las verdades más profundas intrínsecamente tejidas en el tejido de las Escrituras es que Dios está elaborando meticulosamente un plan integral de salvación para toda la humanidad, desarrollándose paso a paso, en su tiempo perfecto y soberano. El apóstol Pablo alude sutilmente a esta vasta visión cuando escribe que Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2, 4. De manera similar, Pedro nos asegura inequívocamente que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3, 9.
Si bien estos versículos demuestran poderosamente el amor universal y el deseo redentor de Dios, también provocan naturalmente preguntas fundamentales: ¿cómo logrará Dios precisamente este propósito monumental? ¿Qué método específico está empleando para lograr un designio tan vasto e intrincado? La respuesta, sorprendentemente, reside en una serie de 7 festividades anuales. Dios ha revelado meticulosamente su profundo plan de salvación a través de estas fiestas divinamente designadas, que están intrincadamente delineadas en Levítico 23 y fueron fielmente observadas por Jesús, sus apóstoles y la Iglesia primitiva. Lejos de ser meras reliquias arcaicas de la antigua tradición israelita, estas fiestas son profundos ensayos proféticos, ricamente imbuidos de un significado en capas. Funcionan como citas divinas, sirviendo para instruir al pueblo de Dios sobre las etapas pasadas, presentes y futuras de su obra redentora sin igual. En este estudio exhaustivo, profundizaremos en cómo cada festividad individual representa un paso distinto y crucial en el plan general de salvación de Dios. Al final, descubrirá que estos días santos no son rituales irrelevantes y anticuados, sino más bien un plan maestro impresionante y meticulosamente detallado para el destino final de la humanidad. Parte 1. El don de la salvación. En su esencia misma, la salvación significa la liberación de la muerte eterna, la pena máxima por el pecado, Romanos 6 y 23, y, al mismo tiempo, la concesión de la vida eterna dentro del glorioso reino de Dios. No es un logro que la humanidad pueda ganar por sus propios méritos o esfuerzos, en cambio, es el don gratuito e inmerecido de Dios, amablemente proporcionado a través de la muerte sacrificial y la resurrección triunfal de Jesucristo. Sin embargo, aquí es precisamente donde las fiestas adquieren su profunda importancia. Dios eligió estratégicamente dilucidar su plan a través del poderoso simbolismo de la cosecha. Así como hay estaciones distintas para sembrar y cosechar en el mundo natural, también hay tiempos divinamente señalados dentro de la cosecha espiritual y redentora de Dios. No todos son llamados a la salvación simultáneamente, más bien, Dios opera en etapas metódicas y ordenadas. Como Pablo explica lúcidamente en 1 Corintios 3 y 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Las fiestas sirven como poderosos recordatorios anuales de esta cosecha continua y progresiva. Retratan los pasos individuales que Dios emprende con cada persona a la que llama en la era actual, y profetizan cómo Él extenderá finalmente la salvación a toda la humanidad a su debido tiempo. Parte 2. Las 3 primeras festividades: salvación para los creyentes de hoy. Las 3 festividades iniciales se centran en la obra continua de Dios en la vida de su pueblo llamado en la era actual. Representan vívidamente el proceso de redención personal, profunda transformación y empoderamiento divino. 1. Pascua, redención por el Cordero. La gran narrativa de la salvación comienza con la Pascua. En el Antiguo Testamento, la Pascua conmemoraba solemnemente la liberación milagrosa de Israel de la esclavitud en Egipto, donde la aplicación de la sangre de un cordero en sus dinteles los libró providencialmente del ángel de la muerte, Éxodo 12. Este evento crucial sirvió como un presagio directo de Jesucristo, a quien el apóstol Pablo identifica inequívocamente como nuestro Cordero Pascual, 1 Corintios 5, 7. Para los cristianos, la Pascua enseña profundamente que la base misma de la salvación se establece a través del acto sacrificial de Cristo. Su preciosa sangre cubre misericordiosamente nuestros pecados, eliminando así la pena eterna de muerte. Jesús mismo instituyó un nuevo y profundo memorial la noche anterior a su crucifixión, ordenando a sus discípulos que recordaran perpetuamente su cuerpo y su sangre a través del consumo simbólico de pan y vino, Lucas 22, 15-20, 1 Corintios 11, 23-26. La Pascua nos recuerda anualmente que el perdón, comprado a un costo inmenso, es el cimiento indispensable de la salvación. Sin el sacrificio final del Cordero, no son concebibles más pasos hacia la redención. 2. La fiesta de los panes sin levadura, dejando el pecado atrás. Inmediatamente después de la sagrada observancia de la Pascua, llega la fiesta de los panes sin levadura, Éxodo 12, 15-20, Levítico 23, 6-8. Durante 7 días consagrados, al antiguo Israel se le ordenó purgar diligentemente toda la levadura de sus hogares y consumir solo pan sin levadura. En las Escrituras, la levadura simbolizaba poderosamente el pecado, la corrupción y la hipocresía, 1 Corintios 5, 6-8. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Corinto con gran énfasis: así que celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, 1 Corintios 5, 8.
Para los creyentes de hoy, esta fiesta imparte la profunda verdad de que la redención debe estar inextricablemente ligada al arrepentimiento activo y al cambio transformador. Mientras que el sacrificio de Cristo nos libera de la pena del pecado, Dios nos llama igualmente a liberarnos activamente del poder omnipresente del pecado. Así como Israel partió de Egipto, estamos llamados a abandonar los viejos hábitos, el engaño, la amargura y el orgullo. La fiesta de los panes sin levadura simboliza caminar en una novedad de vida, reemplazando diligente y activamente el pecado con la justicia. 3. Pentecostés empoderados por el Espíritu. 50 días después de la Pascua, llega la festividad de Pentecostés, también conocida como la fiesta de las semanas, Levítico 23, 15-21. En el contexto del Antiguo Testamento, celebraba jubilosa la primera cosecha de grano. En el Nuevo Testamento, marca el dramático y poderoso derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, como se registra vívidamente en Hechos 2. En ese día trascendental, lenguas de fuego se posaron visiblemente sobre cada creyente, y el apóstol Pedro proclamó audazmente el amanecer de una nueva era para la Iglesia. El Espíritu empoderó profundamente a hombres y mujeres comunes para proclamar valiente y audazmente el mensaje del Evangelio. Además, sirvió como un anticipo divino, una garantía de la vida eterna que les esperaba, 2 Corintios 1 y 22. Para los cristianos de hoy, Pentecostés sirve como un recordatorio vital de que la verdadera salvación y el crecimiento espiritual son inalcanzables solo por el esfuerzo humano. Dependemos completamente del Espíritu de Dios que mora en nosotros para transformarnos desde dentro, imbuyéndonos de la fuerza necesaria para resistir el pecado, el valor para dar testimonio de la verdad y una esperanza inquebrantable para el futuro. Colectivamente, estas 3 festividades iniciales trazan meticulosamente el viaje transformador del creyente, redimido por el amor sacrificial de Cristo, Pascua, progresivamente purificado del poder del pecado, fiesta de los panes sin levadura, y divinamente empoderado por el Espíritu Santo, Pentecostés. Parte 3. Las 4 últimas festividades, la obra futura de Dios para toda la humanidad. El enfoque de las últimas 4 festividades cambia drásticamente de la redención individual a una escala global y cósmica más grande y expansiva. Revelan cómo Dios completará su plan para el mundo entero. 4. La fiesta de las trompetas, Cristo regresa. La fiesta de las trompetas, Levítico 23, 23-25, Números 29, 1, implica intrínsecamente el toque de trompetas, instrumentos históricamente utilizados para señalar alarma, juicio inminente y coronación solemne. Proféticamente, esta fiesta apunta poderosamente a la gloriosa segunda venida de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo conecta explícitamente la resurrección de los santos con el resonante toque de la última trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, 1 Corintios 3 y 52, 1 Tesalonicenses 4 y 16. Esta fiesta anuncia un punto de inflexión dramático y cataclísmico en la historia humana. Cristo intervendrá decisivamente para detener la destrucción global, derrotar por completo a sus enemigos y reunir a su pueblo elegido. La fiesta de las trompetas nos recuerda que la salvación no es solo una experiencia personal, sino también un evento cósmico, a medida que Cristo establece decisivamente su reinado justo en la tierra. 5. El día de la expiación, la eliminación del mal. 10 días después de la fiesta de las trompetas, llega el solemne día de la expiación, Yom Kippur, Levítico 23, 26-32. En el antiguo Israel, este era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo dentro del tabernáculo, y más tarde el templo, para hacer expiación por los pecados colectivos del pueblo. Centrales para este ritual eran 2 machos cabríos, uno era sacrificado como ofrenda por el pecado, mientras que el otro, el chivo expiatorio, era simbólicamente cargado con los pecados del pueblo y enviado al desierto, Levítico 16. Proféticamente, este día profundo apunta al tiempo futuro en que Satanás, la fuente última del mal, será atado por 1000 años, lo que lo incapacitará por completo para engañar a las naciones, Apocalipsis 20, 1-3. La paz verdadera y duradera solo puede establecerse cuando la fuente misma del mal sea finalmente restringida y eliminada. Para los creyentes, la expiación subraya profundamente nuestra dependencia absoluta y total del sacrificio perfecto de Cristo y presagia la eliminación completa y definitiva del pecado y el engaño del mundo. Nos recuerda que la reconciliación auténtica con Dios requiere tanto el perdón divino como la derrota decisiva del adversario. 6. La fiesta de los tabernáculos, el reino milenial.
Después de la solemnidad de la expiación, llega la gozosa fiesta de los tabernáculos, una celebración que se extiende por 7 días, Levítico 23, 33-43. Durante esta fiesta, el antiguo Israel habitaba en tiendas temporales o tabernáculos, recordando su viaje de 40 años por el desierto bajo la provisión de Dios. Proféticamente, esta fiesta celebra triunfalmente el milenio, el glorioso reinado de 1000 años de Cristo en la tierra, Apocalipsis 20, 4. Durante esta era bendita, todas las naciones aprenderán y abrazarán los caminos justos de Dios, las guerras cesarán definitivamente y la creación misma será restaurada milagrosamente a su armonía prístina y original, Isaías 2, 4, Miqueas 4, 1-4. La fiesta de los tabernáculos retrata la abundancia, la profunda alegría y la paz universal que caracterizarán el reino establecido de Dios. Para los creyentes, es tanto un anticipo tangible del mundo venidero como un conmovedor recordatorio de nuestro estado actual como peregrinos y extranjeros, que habitan temporalmente en este mundo presente mientras esperan ansiosamente nuestro verdadero y eterno hogar. 7. El último gran día, resurrección universal. Inmediatamente después de la fiesta de los tabernáculos de 7 días está el octavo día, a menudo conocido como el último gran día.